Exposiciones a la salud en una comunidad diagnóstica en Instagram, impartida por la doctora Amy Ross. Mi nombre es María José Atmella, yo soy estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en el énfasis de Relaciones Públicas y el día de hoy voy a estar acompañando durante el proceso de exposición. Adicionalmente, más adelante contaremos también con el apoyo de la compañera Andrea Chang durante el espacio de discusión. Antes de iniciar, queremos agradecer desde el equipo de coordinación al Centro de Investigación en Comunicación, a la coordinación de horas conferencia, al doctor Ignacio Siles y a la profesora María José Alvarado. Creo que Majo está teniendo unos problemitas con el internet. Entonces, voy a continuar yo con la presentación. Si me regalan solo un segundo. Bueno, entonces ya para poder iniciar la charla, quiero presentarles a la doctora Amy Ross Arguedas, quien es graduada de la Escuela de Comunicación en el énfasis de periodismo, que trabajó como periodista por 5 años antes de obtener su doctorado en el programa de Medios, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Northwestern en el año 2020. Actualmente, ella es investigadora en comunicación e investigadora postdoctoral en el Instituto Reuters para el estudio del periodismo. El día de hoy, Amy nos va a estar presentando una parte de su investigación de tesis de doctorado. Amy, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para presentar su investigación y sus hallazgos. Muchísimas gracias, Andrea. Antes de empezar, quisiera darle las gracias a todo el equipo de coordinación por hacer esta presentación y esta charla posible, y también simplemente darles el agradecimiento por abrirme las puertas para poder compartir un poco de mi trabajo con ustedes. Es un gusto estar de vuelta en la UCR, aunque sea virtualmente, pero es una institución a la que le tengo muchísimo cariño y muchísimo agradecimiento, y es muy bonito poder compartir algo de lo que he estado trabajando con todos ustedes. Y también quisiera agradecerles a las personas que se conectaron hoy y que han mostrado su interés en escuchar un poquito sobre este proyecto. Como dijo Andrea, este proyecto surge a raíz de mi tesis de doctorado, y voy a darles un poquito de contexto del tema que trató la tesis, y a partir de ahí empiezo a contarles un poquito más. Nada más regálenme un segundito para compartir la pantalla. ¿Pueden ver bien? Sí, ahí vemos perfecto. Ok, perfecto. Bueno, como dijo Andrea, el nombre de esta presentación es Subversiones a la salud en una comunidad diagnóstica en Instagram. Esta investigación yo la realicé en el marco de mi tesis de doctorado, en la cual yo me dediqué a estudiar el surgimiento, el origen y el desarrollo de un diagnóstico psiquiátrico emergente, es decir, un diagnóstico que no es oficial, al que se le conoce como la ortorexia nerviosa. Y entonces traté de rastrear un poco el desarrollo y la evolución de la ortorexia en diferentes entornos, tanto mediáticos como médicos y científicos. Entonces en la tesis dedico una sección a entender la producción de conocimiento científico sobre el tema. También hice entrevistas con profesionales en salud. Y luego hice una parte que se enfocaba más en la parte mediática. Entonces, un análisis de la cobertura noticiosa sobre la ortorexia. Y por último, y de lo que voy a hablar hoy, sobre la formación de una comunidad de ortorexia en Instagram. Y lo que voy a compartirles hoy, en su gran mayoría, surge de un artículo que salió publicado este año en una edición especial de la revista de Sociología Cualitativa, que se enfoca en artículos que están basados en
en la etnografía digital. Antes de empezar, probablemente vale la pena contarles un poquito sobre la ortorexia propiamente, para que tengan un poco de contexto de lo que estoy hablando. La ortorexia nerviosa es un diagnóstico propuesto como un nuevo tipo de trastorno de alimentación y que se ha descrito como una obsesión patológica con la alimentación saludable. Entonces hay una especie aquí de analogía con la anorexia, ¿verdad? Donde el enfoque no está tanto en la cantidad de la comida, sino en la calidad de la comida, es como se suele describir. Y mi interés en este caso y en general en los diagnósticos tiene que ver con una pregunta un poco más grande de cómo es que llegamos a entender ciertos comportamientos como patológicos, ¿verdad? Y también quiénes participan en estas conversaciones y en la producción de conocimiento sobre estos temas. Bueno, para empezar, vale la pena hablar un poquito más sobre los diagnósticos. Ha habido un interés creciente en el papel que tienen los diagnósticos como procesos sociales. Sabemos que los diagnósticos son herramientas que tienen un gran poder dentro de la sociedad. Los diagnósticos cumplen con ciertas funciones clínicas, por ejemplo, guiando el trayecto de un tratamiento, por ejemplo, de alguna enfermedad. También cumplen con funciones administrativas, por ejemplo, permitiendo que la gente pueda acceder a incapacidades o a seguros médicos. Pueden incluso cumplir con funciones que se entremezclan con lo legal, por ejemplo, quitándole a la gente el derecho de ejercer ciertas facultades, por ejemplo. Pero los diagnósticos también son importantes porque cumplen funciones simbólicas que son bastante relevantes. Por un lado, llegan a legitimizar ciertas experiencias de enfermedad y las declaran pues reales, ¿verdad? Y también tienen un papel importante, más allá de eso, digamos que delimitando y definiendo los comportamientos que estamos preparados a aceptar como sociedad como normales, es decir, ayudan a delimitar lo normal de lo que no es normal, ¿verdad? Hemos visto una democratización de algunas de estas funciones. Hasta cierto punto, incluso las funciones clínicas, en tanto nos autodiagnosticamos, por ejemplo, a veces con ayuda del doctor Google, e incluso pues podemos diagnosticarnos con una gripe, ir a comprar un medicamento, es decir, las personas nos autodiagnosticamos con cierta frecuencia. Hay un límite hasta donde llegan esos diagnósticos, pero sí es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Pero también participamos en diagnósticos simbólicos, ya sea asignándole diagnósticos a otras personas, o reinterpretando sus experiencias por medio de esos diagnósticos. Y hay una serie de cambios que ha habido en la sociedad, incluyendo cambios mediáticos que tienen que ver un poco con este proceso de democratización de algunas de estas funciones. Yo creo que el caso de la ortorexia yo lo veo como un caso que es valioso para examinar el diagnóstico como proceso social por tres razones principales. Primero, porque es un diagnóstico emergente, es decir, es un diagnóstico que no se puede dar por sentado porque todavía no ha sido validado, digamos que por la institución médica de una manera formal. Entonces, eso implica un grado de incertidumbre en torno al diagnóstico. Y también significa que se requiere cierto nivel de trabajo para sostener el diagnóstico y su validez, ¿verdad? Trabajo para delimitar en qué consiste, trabajo para delimitarlo de otros diagnósticos. Y entonces es una oportunidad como para explorar un poco cómo es que se van forjando esos límites, porque al final de cuentas la mayoría de los diagnósticos han pasado por este proceso, a mayor o a menor grado. Segundo, creo que es un caso que es interesante porque nos ayuda a entender un poco mejor la relación tan compleja que existe entre el conocimiento experto y el conocimiento no experto, entre el expertise y el conocimiento lay, como se le llama en inglés. Y estas interacciones son relevantes porque realmente trascienden el caso de la ortorexia, y creo que la pandemia del COVID lo ha dejado muy claro, ¿verdad? Cómo muchos actores diferentes interactúan con los conocimientos médicos para bien y para mal. Y por último, es un caso que me parece a mí muy interesante para entender y analizar el papel que han tenido los medios digitales en permitir, pero también moldear los conocimientos sobre la medicina, pero también las identidades que se van asociando pues con la medicina, es decir, la formación de identidades diagnósticas o identidades dolientes, digamos, que giran en torno a algún tipo de malestar o algún tipo de enfermedad.
Vamos a hablar un poquito más sobre la medicalización como concepto. La medicalización es un concepto que surgió en el contexto de la sociología para tratar de explicar y entender y teorizar también el proceso por medio del cual se han ido expandiendo las lógicas y los vocabularios de la medicina a cada vez más condiciones humanas. Entonces, la medicalización es útil para entender cómo hay condiciones que solían pertenecer a otras jurisdicciones, como por ejemplo la jurisdicción de lo espiritual y lo religioso, o incluso lo legal, que con el tiempo se han ido reentendiendo por el ente de la medicina. Y en realidad podemos ver cómo el vocabulario de la medicina ha permeado en realidad nuestra vida cotidiana. Hablamos con conceptos médicos constantemente, hasta llegamos a entender experiencias como la felicidad por medio de conceptos como la dopamina, la serotonina, ¿verdad? O sea, todos estos términos están realmente entremezclados en el vocabulario popular con el cual entendemos nuestras experiencias. Y entonces es realmente interesante e importante entender cómo es que suceden esos procesos. En los últimos 20 años más o menos se ha hablado de una medicalización que se ha magnificado y se ha planteado referirse a esta nueva versión de medicalización casi como en esteroides, como la biomedicalización, como una nueva etapa de la medicalización. Y es una medicalización que es cada vez más compleja. Es una medicalización que es multidireccional, es decir, no simplemente viene desde la jurisdicción médica o de la profesión médica que está, digamos que, expandiendo su poder sobre más y más experiencias humanas, sino que también va de abajo para arriba. Es decir, vemos ahora cada vez más movimientos, por ejemplo, de pacientes que están buscando que se medicalice su condición. Y también es una medicalización que es multisitio, es decir, que ocurre en muchos espacios diferentes, como vamos a ver en el análisis que continúa. Hay tres características que, entre muchas otras que son interesantes, pero hay tres características de esta nueva etapa de biomedicalización que son bastante interesantes y útiles para entender el caso de la ortorexia en particular. El primero de estos casos, el primero de estas características tiene que ver con el enfoque creciente de la medicina en la salud. Es decir, la medicina ya no se preocupa únicamente por la enfermedad, sino que se preocupa por la salud. Y en realidad esta tendencia está moldeada hasta cierto punto por un enfoque creciente de la sociedad en el riesgo como concepto y en el dominio de la medicina. Esto ha conducido a una especie de difuminación de los límites entre la salud y la enfermedad. Entonces todos estamos potencialmente en riesgo de padecer muchas cosas y eso significa que no estamos exentos de participar de ciertas prácticas de reducción de riesgo. Y aquí la dieta y el ejercicio son ejemplos como muy claros y cotidianos de cómo se espera que nosotros trabajemos para reducir nuestro riesgo, ¿verdad? Por medio de una buena alimentación, por medio del ejercicio. Y también por medio de una vigilancia de nuestro estado de salud. Y la cuantificación de la salud es también una parte importante de cómo se ejerce esta vigilancia de la salud a nivel de población y también a nivel individual. Y más allá de este enfoque en la salud propiamente, también vemos incluso una tendencia hacia la optimización del cuerpo, es decir, no solo luchar por la salud, sino por incluso optimizar el cuerpo hacia una versión mejor, ¿verdad? Una versión como de automejoría, un proyecto continuo que empata bastante bien con las racionalidades con racionalidades neoliberales, ¿verdad? De la elección del consumidor racional, de la automejora, es decir, de un acercamiento al cuerpo y a la vida como un proyecto individual del cual somos responsables. Más allá digamos que esta búsqueda de la salud se ha convertido entonces en algo más que una mera posibilidad, es decir, se ha convertido hasta cierto punto en una especie de imperativo o de obligación que está implicado en un orden moral más amplio. Y aquí el término que propuso ya hace algún tiempo un académico de apellido Crawford, de healthism, que también lo he escuchado llamar saludismo en español, pero se refiere justamente a cómo la salud se ha ido convirtiendo en parte de una orden moral. Y muy importante es que
esto se alcanza por medio de, uno, la modificación de estilos de vida y dos, a nivel individual. Entonces es un enfoque muy individual en cómo es que se busca la salud, ¿verdad? Y entonces en las sociedades con una ideología saludista, buscar la salud se convierte en una parte muy importante del proyecto de cómo nos establecemos como miembros de la sociedad morales, ¿verdad? Ciudadanos buenos y ciudadanos malos. Entonces, como una ideología, el saludismo realmente contribuye a esta fascinación que tenemos como sociedad con la dieta y con el fitness también, y la celebración de la salud como un reflejo pues, del autocontrol y de la autodisciplina. Paso a la segunda característica de la biomedicalización que es interesante para este caso y tiene que ver con transformaciones en la producción y la distribución de los conocimientos científicos. Y esto evidentemente tiene una relación muy estrecha con los cambios mediáticos que hemos visto, en tanto actores muy diversos pueden participar de estas conversaciones. Y las fuentes de información se multiplican en línea, ¿verdad? Hay infinitas fuentes de información, algunas mejores que otras, pero hay mucha gente participando en esta conversación y eso tiene también consecuencias incluso en cómo se construye el conocimiento. Y tercero y último, vemos también una transformación de identidades individuales y sociales o colectivas. Entonces, por un lado, vemos que la gente se identifica cada vez más con comunidades, por ejemplo, de fitness o de dietas, comunidades como veganas, por ejemplo, de fisicoculturismo, de CrossFit. O sea, son aspectos que se vuelven muy importantes para las identidades de las personas o incluso ser una persona saludable. Y la contraparte de eso es que también vemos un surgimiento de identidades dolientes o identidades diagnósticas que están asociadas a enfermedades y eso también se va convirtiendo en una parte importante de nuestra identidad y de cómo nos entendemos. Para examinar cómo el diagnóstico de la ortorexia se adopta y se utiliza estratégicamente en Instagram, yo tomo prestadas algunas herramientas de la literatura de los estudios subculturales. Y puede parecer una elección un poco inusual, ¿verdad? Comparar la comunidad de la ortorexia, por ejemplo, como con la comunidad punk o gótica o otras comunidades que solemos asociar como más claramente con las subculturas. Pero lo cierto es que viéndolo más de cerca hay paralelos bastante interesantes entre algunos de los movimientos diagnósticos y las subculturas. Aquí parto de una definición de subculturas como redes sociales difusas, con identidades compartidas, con significados particulares en torno a ciertas ideas, prácticas y objetos, y sobre todo un sentido de marginación o de resistencia hacia la sociedad convencional. Y en el caso particular destaco aquí el paralelo que hay en cuanto al aspecto de la identidad, ¿verdad? Identidades que se sienten fuera de lo dominante. Y por otro lado, esta conciencia como que existe en oposición, justamente, no solo está fuera de la cultura dominante, sino que existe en oposición a la cultura dominante en algún sentido, en alguna dimensión que es relevante. Y entonces a mí me parece que es un marco analítico interesante para pensar cómo es que se negocian los significados dominantes de la salud y su relación con ella en la comunidad de la ortorexia por medio justamente del uso de una identidad compartida, de lenguajes compartidos, y también de prácticas compartidas dentro de la comunidad. Y aquí voy también a hacer uso del concepto del estilo grupal, que se refiere un poco a cómo se genera una manera como distintiva de existir en el mundo dentro del contexto de estas comunidades. Entonces, las preguntas de investigación que guían un poco el artículo y esta presentación tienen que ver con cómo es que se dialogan con los discursos y las lógicas dominantes de la medicina y la salud, quienes utilizan Instagram para abordar la ortorexia. Recordemos que la ortorexia, al tratarse justamente de un diagnóstico que dice que la salud puede convertirse, o bueno, no la salud, la búsqueda de la salud puede convertirse en algo patológico, es casi como un poco paradójico, ¿verdad? Entonces me interesaba mucho entender cómo es que se construye este límite entre lo saludable y lo no saludable, ¿verdad? Pero también cómo se dialoga con estos discursos. Y me enfoco en tres preguntas particulares. Primero, ¿de qué manera se extienden estas lógicas? Segundo, ¿de qué manera se resisten?
Y tercero, ¿cómo impacta la plataforma, es decir, Instagram, las dinámicas que se dan dentro de esta subcultura? Como les mencioné anteriormente, este proyecto, bueno, este segmento del proyecto está basado en una etnografía digital que realicé en Instagram durante 8 o 9 meses en el 2018, donde estuve participando y observando, bueno, no participando, realmente adopté una posición mucho más de observadora, simplemente en este espacio de la comunidad de la ortorexia en Instagram. Hice 350 horas de observación, bueno, más que eso incluso, y también suplementé esto con entrevistas virtuales con 34 de las personas que participaban en esta comunidad. Puedo hablar un poco más de esto al final, pero hay un gran reto de cómo es que se construye el espacio al que se ingresa como etnógrafa cuando lo estás haciendo en línea, ¿verdad? Porque no es que existe una comunidad contenida a la que podés ingresar, tenés que construir la comunidad más o menos como lo hacen las personas usuarias cuando están utilizando la plataforma, ¿verdad? Entonces yo me basé bastante en el uso de hashtags como mecanismo de indexarse como parte de la conversación. También me basé un poco en las biografías que tenía la gente en Instagram y en los contenidos que estaban compartiendo, porque lo que me interesaba era seguir personas que estaban muy activas dentro de esta conversación. Y durante el trabajo de campo también Instagram lanzó la funcionalidad de poder seguir hashtags, entonces también pude seguir los hashtags digamos, relativos a la comunidad de la ortorexia. Hice un análisis inductivo de todos mis apuntes y de todas las transcripciones y aquí me voy a enfocar en 3 ejes específicos que reflejan los puntos que mencioné anteriormente en relación con las subculturas, que tienen que ver, uno, con la identidad, segundo, con el lenguaje y con las normas compartidas dentro de la comunidad, y tercero, con las prácticas, y me voy a enfocar específicamente en ciertas prácticas de resignificación que eran bastante comunes dentro de la comunidad. Antes de pasar a los resultados, quiero darles un poquito más de contexto de quiénes eran las personas que estaban participando en esta conversación. Primero, en su gran mayoría eran personas que se identificaban como mujeres. Habían también, no todas las personas se identificaban como mujeres, pero sí eran la vasta mayoría, me atrevo a decir que más del 90%. Y también, por tanto, puede que cuando esté presentando los resultados me refiera a la comunidad en género femenino, en ciertas ocasiones, sí es reflejando un poco esta fuerte mayoría de mujeres. También desarrollé básicamente como 4 categorías principales de usuarias que estaban participando en este espacio. La primera categoría, que era la más importante y la más grande, eran personas que se identificaban como ortoréxicas y que estaban en proceso de recuperarse. También había una segunda categoría de personas que se identificaban como ya recuperadas de ortorexia, o sea, que ya habían pasado por eso, muchas habían participado en la comunidad durante su recuperación, pero que seguían ahí participando porque se vinculaban con esa identidad o incluso porque sentían como un sentido de deber de seguir apoyando a las que estaban atravesando el proceso. Tercero, había un grupo mucho más pequeño como de coaches de recuperación, un poco como las coaches de vida o las coaches de salud. Había como una versión paralela de eso dentro de la comunidad de recuperación y hay casos de esto, digamos, en el mundo de los trastornos de alimentación más en general. También esta figura existe, que también participaban en este espacio. Y por último, había un grupo muy pequeño de profesionales en salud, o sea, personas que tenían esta validación como más institucional de su cargo como expertas, ¿verdad?, en salud. Y lo interesante es que en su gran mayoría eran nutricionistas, no eran psicólogas, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni psiquiatras, o sea, eran sobre todo personas que trabajaban en el campo de la nutrición. También vale la pena mencionar que muchas de las personas que se identificaban como ortoréxicas tenían diagnósticos formales de otros trastornos de alimentación, es decir, muchas estaban en tratamiento para anorexia, para bulimia, para otros trastornos de alimentación o simple y sencillamente sentían que ese diagnóstico no las representaba
o sentían que tenían como un doble diagnóstico, que consideraban que tenían anorexia y ortorexia, por ejemplo. Pero hago la aclaración porque muchas sí estaban comprometidas, digamos, físicamente, tenían, digamos, desnutrición, otra serie de problemas, además pues de todas las dificultades emocionales y sociales que estaban atravesando. Y utilizaban Instagram como para apoyarse en este proceso. Y el último punto que hago antes de continuar es también aclarar que muchas de estas personas existían dentro digamos, de diferentes comunidades simultáneas, y puede que incluso algunos de los términos, algunas de las palabras que vamos a ver ahora en los resultados les sean familiares, porque realmente hay como una amalgama de comunidades en Instagram. Podemos seguir a muchas personas que están participando de muchas conversaciones diferentes. Pero entonces había pues mucho empate, obviamente, con la conversación de la recuperación de trastornos de alimentación en general, pero también había empate pues como con cuentas feministas o con cuentas de body positivity, por ejemplo. Entonces hay como, se ven cómo se van filtrando y entremezclando influencias que están relacionadas. Ok. Primero voy a hablar del punto de las identidades. Entonces, muchas de las personas, bueno, la gran mayoría de las personas que participaban de esta comunidad se identificaban con el diagnóstico de la ortorexia. Y a la vez, al optar por utilizar y aplicarse este diagnóstico y también tratar de promover el reconocimiento del diagnóstico, implicaba hasta cierto punto asumir una identidad hasta cierto grado estigmatizada, en tanto se trata de una enfermedad mental, ¿verdad? Y sabemos que todavía hay bastante estigma en torno a las enfermedades mentales. Y de nuevo, aquí vemos un paralelo importante con otros tipos de subculturas donde las personas también optan por aplicarse una identidad que también puede implicar algún nivel de estigma. Pero adoptaban este diagnóstico porque consideraban que también les traía una serie de beneficios o les resultaba útil de una variedad de maneras distintas. Lo primero es que el diagnóstico de la ortorexia a muchas de estas personas les daba una respuesta a la pregunta de ¿qué es lo que me está pasando? Muchas de las personas que estaban participando en este espacio venían de un trasfondo de estar comiendo impecablemente bien, como ellas lo entendían, donde nunca violentaban las reglas, donde no tocaban azúcar, donde no comían nunca harinas refinadas. O sea, estaban haciendo todo, entre comillas, perfecto. Estaban haciendo ejercicio todos los días. O sea, estaban haciendo lo que ellas pensaban que era la definición de ser saludable. Y más bien se estaban sintiendo cada vez peores, físicamente, emocionalmente y socialmente, se estaban sintiendo cada vez más aisladas. Entonces, la ortorexia les ofrecía una manera como de entender esta experiencia que estaban atravesando, pero que realmente no tenían un vocabulario o una manera de explicar. Una de las personas que entrevisté me contó, recordó un poco este momento como de epifanía cuando leyó sobre la ortorexia por primera vez. Ella dice, este diagnóstico, una vez que escuchas hablar de él, es como, oh Dios mío, no estoy loca, esto es algo real. Hay otro aspecto que es interesante de esta comunidad, y es que se identificaban como ortoréxicas, pero sobre todo se identificaban como ortoréxicas en recuperación. Y esto es muy importante porque, por un lado, había una necesidad como de distinguir este mundo como pro recuperación de trastornos de alimentación del mundo de la proanorexia y la probulimia, ¿verdad? Y se sentía como una necesidad de generar esa distinción con claridad. Pero más allá de eso, también era una manera en la cual se acercaban al diagnóstico, pero también mantenían como una cierta distancia del diagnóstico. Entonces, era una especie como de identidad como liminal, ¿verdad? Que existía un poco como entre la enfermedad y entre la salud. Estoy tratando de recuperarme de esto. Pero también es una identidad que está basada hasta cierto punto en un etos de autosuperación, ¿verdad? Y aunque el contenido de ese proyecto de autosuperación es muy diferente a el del fitness, por ejemplo, o a los discursos de pérdida de peso, sí, seguía siendo una identidad anclada en tratar de estar mejor, de tratar de estar como más sana, de tratar de sentirse mejor, ¿verdad?
Otro punto importante es que alcanzar la recuperación no simplemente se trataba de regresar al estado en el que estaban antes de haber empezado a padecer de este problema, sino que se trataba de adoptar una nueva identidad y una forma como oposicional a la ideología del saludismo. Entonces, no simplemente como hacer lo mismo que estaban haciendo antes, sino tomar esta postura de yo no comparto y no participo de esto. Y eso era una parte como muy importante de cómo se entendían y cómo entendían el estar recuperadas. Y era una identidad en muchos sentidos pues colectiva y compartida, ¿verdad? Al final generaba este espacio de reunión y de compartir, lo comunicaban a través de sus bios diciendo, por ejemplo, yo soy una ortoréxica en recuperación, tal vez alguna otra palabra que se describían, usaban los hashtags, por supuesto, que ya mencioné. También habían otros símbolos, como por ejemplo el uso de tatuajes. Algunas se tatuaban ya sea de manera permanente o temporal. En la mano con las almendras pueden ver este simbolito que parece casi como una llama o como un corazón. Ese símbolo es el logo de la Asociación Nacional de Trastornos de Alimentación de Estados Unidos, y algunas se lo habían tatuado, o incluso en el del elefantito está como medio escondido en el tronco del elefante, casi como algo escondido, como que solo alguien que sabe que es parte de esto lo va a reconocer, ¿verdad? Entonces, habían diferentes formas en las que como que se anclaban y expresaban esta pertenencia a la comunidad de recuperación de la ortorexia. También era una identidad que era útil para ellas en el proceso de transición. Y a lo que me refiero es que muchas de las personas que estaban participando en esta comunidad estaban atravesando transiciones difíciles desde identidades justamente que habían estado muy enfocadas en la alimentación y en el fitness. Entonces había pues atletas profesionales, habían personas súper involucradas por ejemplo, en el veganismo o en el mundo keto o en el mundo paleo, etcétera, etcétera. Muchas dietas diferentes, o muchas comunidades como deportivas o atléticas diferentes, y de repente para ellas se había convertido en un problema y entonces necesitaban tomar un poco de espacio, y eso generaba primero internamente una especie como de crisis existencial de si yo no soy la persona saludable o yo no soy la crossfitera que todos conocen, entonces ¿quién soy, verdad? Pero también generaba una especie como de dilema también social, porque a veces se encontraban como un poco excluidas o sintiéndose que no pertenecían. Por ejemplo, una vegana que decidía ya no ser vegana y de repente se sentía como fuera de lugar con su comunidad. Y a veces también venía de la mano de una pérdida de estatus en la sociedad en general. En una entrevista con una persona en el Reino Unido, ella me comentaba cómo antes, decía, se me acercaban las personas en el gimnasio para decirme, wow, te ves increíble, sos tan dedicada, ¿cómo haces para verte así? Querían ser como yo y ahora no recibo nada de eso. Entonces ella cuenta un poco como estos comportamientos como muy extremos de fitness que ella tenía antes, le traían atención y estatus, y era un poco difícil dejar eso ir, ¿verdad? Entonces, esta comunidad les daba como una alternativa para navegar ese proceso de transición. Y les daba pues nuevos mecanismos para buscar un sentido de pertenencia, y también hasta cierto punto de estatus, porque también se daban pues ciertas jerarquías de estatus dentro de la comunidad de recuperación. Y aquí vale la pena recalcar la importancia de Instagram como plataforma, porque las jerarquías en Instagram se miden por medio de las métricas en gran parte, ¿verdad? Las personas que tienen más likes, que tienen más seguidores o seguidoras, son las que tienen más estatus dentro de la plataforma, y eso terminaba permeando esta comunidad también. Hablé con una muchacha que me comentó un poco sobre lo intimidante que era para ella ver cuentas de 15,000 seguidores y pensar, yo solo tengo 200. Instagram se trata de buscar esos seguidores, ¿verdad? Entonces, aquí las lógicas de Instagram se veían un poco como interpenetradas incluso en estos usos como más como terapéuticos y de construcción de comunidad. Y bueno, y por supuesto que una de las funciones principales de participar en esta comunidad era justamente la validación de las experiencias y de las decisiones que estaban tomando de cambiar lo que venían haciendo.
Y aquí Charlotte, la que cité arriba, contó cómo ahora sí recibe algunos comentarios de otras personas en recuperación diciéndome, bien hecho, te ves mucho mejor, te ves mucho más feliz. Y entonces ella hablaba sobre cómo había sido importante para ella recibir esta validación dentro de la comunidad mientras atravesaba este proceso de transición de ser como la chica fit a ya no serlo, ¿verdad? Sin embargo, de nuevo, volviendo al tema de la plataforma, esta validación, al igual que el estatus, dependía absolutamente de la capacidad que tenían las participantes de hacerse vistas por las demás personas. Y aquí la arquitectura de Instagram es muy importante porque es una red, pero además es una red de follows unidireccionales, ¿verdad? Entonces, si quieres que te comenten las cosas, tenés que tener gente que te siga. Si quieres apoyo, si quieres validación, te tienen que estar siguiendo personas. Entonces, amasar seguidoras no era solo un tema de estatus, también era un tema de poder realmente ser parte de una comunidad que interactúa con vos. Y esto requería, pues, cierto grado de destrezas, digamos, técnicas y de casi que como de community management, ¿verdad? De hacer que la cuenta fuera seguida por otras personas, en general personas extrañas que no conoces, y también una comprensión pues de las normas sociales dentro de la comunidad, ¿verdad? Y vi bastantes instancias de personas que estaban tratando de buscar este apoyo y esta validación, que eran nuevas a la comunidad y compartían situaciones difíciles que estaban atravesando y nadie les comentaba porque no tenían followers. Entonces, de nuevo, aquí esta función como de apoyo social era absolutamente dependiente de la capacidad que tenían las personas de generar esas seguidoras o seguidores. Ahora voy a pasar a hablar un poquito sobre el uso del lenguaje y de normas compartidas. Entonces, no solo adoptaron este diagnóstico médico para describir su experiencia, sino que también se apropiaban de muchísimo lenguaje médico y lenguaje terapéutico para describir y también para problematizar sus experiencias como síntomas. Y esto estaba como presente en muchísimos de los posts. De nuevo, como les comenté, muchas de estas personas estaban además en espacios de tratamiento clínico, entonces estaban expuestas de esta manera a todos estos vocabularios, pero las que no lo estaban terminaban también absorbiendo este lenguaje y esta forma de expresarse de las que sí lo estaban. Entonces, por ejemplo, aquí hay una persona escribiendo una experiencia de malestar que había tenido, donde hablaba de su sudoración nocturna, calentura, estreñimiento, dolor estomacal, taquicardia, retención de agua, o sea, términos que suenan casi como casi como los efectos secundarios de un anuncio de una medicina o algo así, o sea, son términos que bastante médicos, ¿verdad? Formas muy medicalizadas de entender y de describir estos síntomas, pero también ella habla de cómo comer era tan difícil que ella subconscientemente regresaba a la restricción. Y ese término restricción es muy importante dentro del contexto terapéutico de tratamiento de anorexia, porque es una forma en la que se describe esta moderación de alimento, o sea, la reducción de consumo, pero lo problematiza. O sea, cuando se habla de restricción, se habla de un comportamiento que es problemático. Entonces, hay muchísimos ejemplos de vocabularios que permeaban un poco los discursos de estas personas en la comunidad. Un segundo punto tiene que ver con las normas compartidas, y aquí había un desuso de números, o sea, el uso de números no era bienvenido. Estoy hablando de números de calorías, números de peso, por ejemplo, o sea, dentro de esta comunidad no se utilizaban los números, y muchas personas aprendían esta lección simplemente viendo cómo compartían las experiencias de las demás personas, y de vez en cuando alguien nuevo a la comunidad metía las patas y usaba números para describir lo que le estaba pasando, y rápidamente, ay no, me estoy quedando, espérense un toquecito que estoy en regálenme un segundito, voy. Ya volví, qué pena. Estoy en la oficina y las luces se apagan después de cierto tiempo. Entonces,
En este caso que les estaba comentando, había una chica que posteó algo de lo que había comido en el día, que era muy poco, y mencionó el número de calorías. Y otra persona le comentó y le dijo, puedo decirte con mucha delicadeza que puede ser muy difícil para las personas en recuperación ver números. Mencionar el total de libras que has aumentado o el número de calorías no es algo que nosotras alentamos. Entonces aquí vemos cómo también de vez en cuando tocaba como reiterar estas normas de grupo explícitamente aquí quienes estaban tratando de participar de la conversación. Y la persona que lo posteó efectivamente eliminó todos estos datos del post y pues creo que probablemente ahí aprendió esa norma, ¿verdad? Y lo tercero era pues esta postura oposicional y el uso del vocabulario de la cultura de la dieta. La cultura de la dieta era básicamente la forma en la que se refería pues al saludismo, ¿no? El concepto que mencioné en el marco teórico. Entonces la cultura de la dieta era un término peyorativo, ¿verdad? Para referirse como a esta pues a toda esta serie de características que mencioné anteriormente, que tiene que ver con la moralización de la salud, etcétera, etcétera, y que criticaban con bastante intensidad. Aquí hay un ejemplo de una nutricionista que participaba en esta conversación, que estaba criticando, diciendo que la cultura de la dieta nos dice que nuestro peso y la forma de nuestros cuerpos es más importante que nuestro verdadero bienestar. Nos dice que no comamos X, Y, Z porque es malo, asignándole moralidad a las comidas. Entonces, ahí vemos muy explícitamente cómo se está hablando y cómo incluso se extrae un poco las ideas de lo que mencioné del saludismo. Y por último voy a pasar a las prácticas compartidas. Y como les mencioné, aquí me estoy enfocando en prácticas de resignificación y aquí también tomo prestado este término de los estudios subculturales que es el bricolaje, que se refiere a la manera en la que las subculturas reordenan y recontextualizan objetos para comunicar significados frescos y diferentes. Entonces, primero les voy a describir unas prácticas que tienen que ver con la comida y luego prácticas que tienen que ver con la presentación de los cuerpos. Había una serie pues como de actividades compartidas que se habían ritualizado hasta cierto punto en torno a enfrentar comidas que eran muy difíciles de comer. Personas, por ejemplo, que tenían 5 o 6 años de no consumir azúcar, que le tenían pánico al azúcar y participaban en estas actividades como para tratar de hacerlo como con el apoyo y para compartir la experiencia con otras personas por medio de los hashtags. Entonces, habían, por ejemplo, los Fear Food Fridays, que algunas personas participaban con este hashtag. Había uno muy particular que siempre me llamó mucho la atención, que eran los Pint Parties, que básicamente las participantes se trataban de comer una pinta de helados en una sola sentada. La marca de helados favorita para este ritual compartido era los helados de Ben & Jerry's, que son famosos por ser como muy densos, como calóricamente muy saturados. Y entonces el objetivo era tratar como de enfrentar este temor al azúcar o a la grasa o lo que fuera que les resultara problemáticos, tratando como de hacer como una terapia de choque, ¿verdad? Y hacerlo además de una manera colectiva y con los hashtags, casi como convirtiéndolo, pues casi como en una especie de dinámica grupal o incluso como de un juego, aunque no necesariamente y por lo general era muy desagradable en el momento. Entonces, una persona que participó en un Pint Party estaba celebrando cómo esto era parte de un proceso de alcanzar la libertad alimenticia, que realmente te cambia la vida. Hoy estoy disfrutando un helado simplemente porque sí, ya no necesito una razón para comer postre. Habla como y refleja cómo el comer postre se había convertido casi como en una tarea, algo que se le dificultaba, ¿verdad? Otra persona que celebró un Pint Party completo dice que fue increíble y me siento muy bien, aunque también un poco enferma. Y creo que parte de lo interesante aquí es cómo básicamente se le asignan a comidas que previamente se leían como poco saludables o como comida chatarra, por ejemplo, se les asigna un fin terapéutico y para ellas en ese momento la idea es que comerse una pinta de Ben & Jerry's es lo más saludable que podrían hacer en ese momento, porque las está ayudando a superar esta fobia que tienen de alimentarse y de comer ciertos tipos de comida.
El segundo tipo de bricolaje tiene que ver un poco con la resignificación de cuerpos y específicamente con ciertos tipos de transformación corporal. Creo que probablemente muchos tenemos presente el formato del antes y el después, muy común en la publicidad. La gente comparte a menudo imágenes del antes y después de ponerse a dieta, el antes y después de estar en el gimnasio, y aquí se jugaba con ese formato, pero de una manera pues un poco invertida, digamos, el orden de las imágenes era un poco como contranormativo. Entonces podemos ver aquí un ejemplo de una foto de antes y después de una microcelebridad. Ella tenía muchísimos seguidores en Instagram y ella compartió este antes y después. Podemos ver que en la foto del antes es súper tonificada, súper musculosa, tiene cuadritos, y en la foto del después, más bien, tiene más peso, incluso se le ven los rollitos en el abdomen. Y aquí ella lo que está tratando es de replantear las suposiciones de qué es lo preferible y de qué es lo más saludable. Y estas imágenes a menudo venían de la mano digamos, de pies de foto que también como que contaban la verdad detrás de las imágenes fit, ¿verdad? Ella en este post compartió un texto en el cual mencionó que dice, esta no es la imagen del antes y el después que acostumbras ver en los medios. Es un antes y un después de una persona que sufrió en silencio durante más de una década, atravesando todo el espectro y variedad de trastornos alimenticios. Y entonces ella está contando que esa imagen que tal vez en otro contexto de fitness, de los cuadritos, podría verse como algo pues muy deseable, ella está tratando de resignificar eso como más bien un cuerpo que está enfermo, según la forma en la que ella lo está leyendo en ese momento. Y este formato de antes y después o de Instagram versus realidad era sumamente popular y creo que era, y se ve en otros espacios, ahora lo vemos cada vez más, pero creo que era una de las razones por las cuales la cuenta de ella era también tan popular. Pero también vale la pena recalcar que no todas las imágenes que compartía ella, y digamos, incluso esta misma imagen, o sea, son contrahegemónicas en este sentido, pero no en todos los sentidos. O sea, si bien el cuerpo de ella en el después es más corpulento de lo que era antes, tampoco se aparta como de la norma, como a un nivel como muy pronunciado, ¿verdad? Y en algunos sentidos, ella también coincidía bastante con ciertos estándares de belleza mucho más normativos, incluyendo una feminidad bastante tradicional. Siempre se maquillaba muchísimo, tenía extensiones de pestañas, se posaba a menudo en lencería, y eso además de su posicionalidad como una mujer blanca, ¿verdad? Y además de esto, podemos ver que también las fotos, ella evidentemente las producía con muchísimo cuidado, a menudo centrando su cuerpo, lo cual está también en línea con la estética más tradicional de Instagram, ¿verdad? Y que de nuevo creo que probablemente contribuía bastante al éxito que tenía la cuenta de ella. Voy a saltarme esta diapositiva porque creo que ya se está haciendo un poco largo. Entonces voy a pasar ya a la discusión. Y aquí quiero retomar las preguntas de investigación sobre cómo se extienden las lógicas médicas, cómo se resisten y el papel que tiene que ver la plataforma de Instagram en todo este proceso. Entonces, lo que he mostrado nos revela que dentro de la comunidad de la ortorexia existe una relación bastante compleja con el establecimiento médico y con las lógicas médicas. Entonces, por un lado, se recurre al lenguaje y al marco biomédico para explicar estas experiencias dañinas o dolorosas en torno a la alimentación. Entonces, estaban ellas efectivamente patologizando su condición, lo estaban tratando como una enfermedad. Y a la vez estaban usando ese diagnóstico para crear una comunidad y para establecer una identidad basada en eso. Entonces aquí podemos ver como una especie como de expansión de las lógicas o como una expansión de la medicalización. Pero por otro lado, el diagnóstico que se utilizaba en la ortorexia y sobre todo el proceso de recuperación que permitía este diagnóstico, lo utilizaban para resignificar los discursos y las prácticas y
y también las estéticas dominantes de la salud. Y aquí es donde realmente reluce este carácter como más subversivo de la comunidad, ¿verdad? Donde tratan de replantear y entonces qué es saludable, qué significa estar saludable, cómo se ve ver saludable. Y también enfrentando directamente pues ciertos ideales como la idea de que la disciplina es intrínsecamente más deseable o que es bueno estar pendiente de las calorías que tiene la comida, etcétera, etcétera. Entonces, participaban en esa especie como de resistencia por medio de sus prácticas y pues también por medio de sus comentarios. Pero también el carácter subversivo, incluso en torno a la salud, no es absoluto porque si bien vemos una ruptura con las creencias en torno a lo que es la alimentación saludable y cómo se alcanza, la comunidad a final de cuentas retenía la centralidad de la salud como un valor fundamental, es decir, cambiaban lo que significaba la salud, pero seguían persiguiendo este concepto de salud, pero salud verdadera, ¿verdad? Entonces, vemos que la salud, al final de cuentas, como que permanece como el valor que guía los discursos y las prácticas de la comunidad. Y a la vez es un discurso que al enfocarse tanto en la recuperación y en la mejoría constante, también está anclado bastante en este ethos como individualista, como de autosuperación, de autocuidado, de que yo necesito arreglar mis problemas individualmente y que este problema se atiende a final de cuentas digamos, de una manera individual. Y por último, si bien todas las subculturas tienen sus jerarquías de legitimidad o de autenticidad, en el caso de la comunidad de la ortorexia, vemos que están moldeadas de una manera bastante tangible por la economía de la visibilidad de Instagram, que premia premia el ser accesible a la mayor cantidad de personas posibles y que realmente centra las métricas, los follows, los likes, como símbolo de estatus. Y de esta manera gira en torno a lo que se le ha llamado el principio de popularidad. Es decir, entre más gente te sigue, entre más popular sos, más valor tenés dentro de esta comunidad. Y este contexto pues también generaba pues algunas dinámicas un poco complicadas a las que aludí previamente. Por un lado, realmente premiaban expresiones muy específicas de recuperación, es decir, vos solo podés postear fotos de transformación si tu cuerpo atravesó una transformación que es visible, ¿no? Porque si no, el formato no funciona muy bien. Y lo cierto es que no todas las personas atravesaban transformaciones de ese tipo, entonces no se sentían igualmente como posibilitadas para participar en ciertas de las dinámicas, por ejemplo. Y por otro lado, vemos cómo la plataforma, como lo mencioné anteriormente, contribuye al final de cuentas a una distribución desigual de atención y por ende de apoyo social. Entonces, vemos que algunas pocas se vuelven como en figuras de microcelebridades de la comunidad que reciben muchísimas interacciones y también reciben muchísima validación, muchísimo apoyo y otras personas que no logran digamos, que no logran llenar el papel de la misma forma, pueden terminar prácticamente hablando solas y para ellas este espacio de la ortorexia no se siente como ninguna comunidad. Y por último, bueno, Instagram como plataforma también puede reproducir otras formas de privilegio y de exclusión, empezando, por ejemplo, por el idioma, o sea, estas conversaciones se solían tener en inglés, entonces ya empezando por ahí, vemos como quedan excluidas muchas personas. Muchas de las comidas que eran parte de los rituales eran alimentos bastante caros, no todas las personas tendrían necesariamente el poder adquisitivo para estar participando y comprando todas estas comidas. Y por otro lado, esta presencia como tan fuerte de mujeres y además de tanta feminidad como muy tradicional, también es muy posible que haya dejado por fuera o haya hecho que se sintieran excluidas, por ejemplo, hombres o personas no blancas en general. Entonces, también es otro punto que creo que vale la pena recalcar. Y para cerrar, este análisis muestra lo muy poderoso que puede ser un diagnóstico sin necesidad de contar con un respaldo institucional o un respaldo de expertos. Es decir, quienes estaban participando en esta comunidad
se aplicaban el diagnóstico, se aconsejaban, se validaban, y esto no estaba pasando nunca por ningún doctor, ¿verdad? Entonces, vemos como la gran fuerza que tiene el diagnóstico cuando está incluso en manos de personas no expertas. También muestra la atracción que existe de construir comunidad en torno a experiencias que no han sido atendidas adecuadamente por el establecimiento médico. Y obviamente esto también trasciende el caso de la ortorexia. Nuevamente creo que la pandemia ha servido como un recordatorio pues más reciente de cómo ciertos grupos se sienten excluidos del diálogo médico, y hay vacíos reales de gente que se siente o ignorada, y llenan estos vacíos de otras maneras. Y si bien podemos ver esto desde un lente de democratización, también hay riesgos reales que vienen de la mano con esto. Empezando por el hecho de que los conocimientos individuales idiosincráticos pueden ser incorrectos o pueden simplemente fallar en ayudarle a una persona que necesita apoyo más profesional, por ejemplo. Y también, como la pandemia lo ha dejado muy claro, existen riesgos reales en torno a la desinformación en línea, que puede circular en plataformas como las redes sociales con una mayor velocidad y a una escala mucho mayor de lo que previamente era posible. Y con esto ya doy por concluida la presentación. Tenía unas diapositivas adicionales que no las voy a utilizar de momento, pero que tienen que ver un poco más con la etnografía digital como herramienta metodológica. Y estoy también feliz de hablar un poco más de algunos de los retos prácticos y también éticos de este tipo de metodología, y sobre todo en plataformas como Instagram. Pero voy a dejarlo abierto porque prefiero que podamos tener una conversación que se ancle un poco más en las dudas o en los comentarios que tengan todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, agradecerle mucho a Emi por todo el conocimiento que nos vino a compartir el día de hoy. Definitivamente es algo muy valioso y es información que creo que pasa desapercibida por todos los usuarios de Internet. Entonces es algo bastante importante y que creo que nos va a quedar a todos bastante marcado. A partir de este momento vamos a abrir el espacio de discusión. Les recordamos que primero que todo, si quieren hacer sus propias preguntas, pueden utilizar la opción de Zoom para levantar su mano y hacer una pregunta personalmente, o también los invitamos a que envíen sus preguntas a través del chat y nosotros podemos moderar de esa forma las preguntas. Muchas gracias, Majo. De hecho, ya tenemos una pregunta aquí. Bueno, primero te agradecen muchísimo por compartir toda esta información, y te preguntan cómo fue el proceso de identificación de las comunidades y cómo fue su ingreso como observadora sin pertenecer a la comunidad. Claro. Es una pregunta muy complicada. O sea, la pregunta no es complicada, pero la respuesta es complicada porque la forma en la que lo hice es complicado y es intrínsecamente así por la estructura de la plataforma. Básicamente, lo que yo me enfoqué, había que delimitar la comunidad de alguna manera y de alguna manera artificial, porque de nuevo, todavía en una plataforma como Facebook existen grupos donde, por ejemplo, podrías ingresar al grupo y presentarte al grupo. Pero en Instagram no existe realmente este mecanismo. Entonces, yo lo que tuve que hacer fue como crear una especie de comunidad artificial siguiendo personas que estaban participando de esta conversación. Sabemos que las personas indexan su participación por medio de los hashtags, entonces los hashtags realmente fueron la herramienta más importante que utilicé yo para identificar quiénes estaban participando como de esta conversación de una manera colectiva. Entonces, seguí cuentas que estaban utilizando regularmente hashtags de ortorexia, de recuperación de ortorexia. Creo que habían como... Me parece que esos eran los hashtags principales que utilicé para identificar usuarias, y constantemente pasaba buscando por medio de la herramienta del search los posts que se compartían también con esos hashtags para buscar nuevas personas. Y una vez que ya tenía pues una base de personas que yo seguía, también utilizaba simplemente las interacciones entre ellas. Entonces también podía encontrar quiénes estaban conversando entre ellas, a dónde era evidente que habían interacciones continuas que iban formando un poco esta especie como de comunidad. Pero de nuevo, el término comunidad es un poco...
se queda corto, ¿verdad? No es exactamente lo que está sucediendo aquí, son interacciones en formato de red social, así como lo es Instagram, y entonces eso termina siendo como un gran reto, uno, para delimitar cuál es la comunidad, y dos, como genera otra serie de retos éticos también. Entonces, no fue nada sencillo, fue complicado, pero son decisiones que siempre terminan siendo como imperfectas, y hacer lo más que puedes para acercarte un poco como a la experiencia que están teniendo las personas que están participando dentro de este espacio. Perfecto, muchísimas gracias. Ahorita tenemos a Alejandro que parece que quiere realizar una pregunta. Sí, bueno, hola. Primeramente me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento por compartir la información, me parece muy valiosa. Y además quería preguntarle, viendo a estas comunidades de recuperación como una función de contrapoder, digamos, estas comunidades de recuperación de la ortorexia, ¿qué tanto apoyo tienen en comparación con las comunidades del saludismo? ¿Realmente es como un contrapoder consolidado o es algo que apenas va insurgiendo, digamos, en los últimos años? Es una buena pregunta. Yo creo que el poder que tienen es limitado. Creo que uno de los problemas es que al final de cuentas están teniendo la conversación entre ellas a menudo, y entonces la pregunta es qué tanto se escapan de los límites de esta comunidad las ideas que están tratando pues de impulsar, y la resistencia que están tratando de ejercer. Dicho eso, algunas de ellas sí trataban de participar de una manera un poco más como de resistencia. Por ejemplo, sé que habían algunas de ellas que utilizaban al propio, además de los hashtags de la ortorexia, hashtags de fitness y este tipo de cosas, tratando como de insertarse, como de infiltrar digamos, las búsquedas de otros tipos de hashtags que ellas pensaban que tal vez eran relevantes. Entonces, sí habían como este tipo de iniciativas como de tratar de expandirse más allá de la comunidad, y tratar de tener un impacto. Creo que lo otro que vale la pena decir es que estas ideas como en contra del saludismo o de resistencia a los ideales del saludismo no son únicamente del mundo de los trastornos de alimentación, y creo que vemos donde algunas otras comunidades que también profesan muchas de estas ideas y las comparten. Como comenté previamente, vemos mucho empate, por ejemplo, en el mundo del body positivity, también tratando de cuestionar un poco las suposiciones que tenemos sobre los cuerpos, sobre cuáles son cuerpos deseables o no deseables, sobre cuáles son cuerpos saludables o no saludables. Entonces creo que la respuesta es que sí existen varias comunidades que están tratando de enfrentarse y de cuestionar y de resistirse, pero no sé, la pregunta es qué tanto éxito pueden tener contra una ideología que realmente tiene bastante fuerza a nivel más general. Perfecto, muchísimas gracias. También en el chat tenemos el siguiente comentario. Interesante tema porque va involucrando cada vez más niñas y preadolescentes que van creciendo con estos parámetros aprendidos en las redes. Como pediatra es un tema importante por los problemas de alimentación que se están viendo. Sí. Y Faltaba algo luego, más, perdón. sí, no sé si querías hacer algún comentario sobre ese comentario o si pasamos a la siguiente Sí, o pregunta. sea, yo creo que de nuevo, al final esta comunidad surge, creo que lo único que reiteraría es que esta comunidad surge en respuesta justamente a lo que se siente como la imagen y el mensaje dominante de Instagram, ¿verdad? Y creo que ahí viene también un poco de la mano la importancia de la curaduría de las redes, ¿verdad? Porque una persona puede insertarse en un espacio que diversifica más el entendimiento de qué es salud, pero también hay muchas personas que terminan simplemente como expuestas a imágenes muy, muy normativas y muy limitadas de qué es belleza, de qué es salud,
y efectivamente hay personas que están utilizando estas redes a edades muy tempranas y que pues pueden interiorizar, pueden compararse y pues se sabe que también eso puede tener implicaciones muy complicadas a nivel de autopercepción y pues conducir también al desarrollo de trastornos de alimentación. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos también la siguiente pregunta. Dentro de las personas que participaron en la comunidad diagnóstica, ¿encontraste alguna relación con otros trastornos mentales como la ansiedad, depresión u otros trastornos alimenticios? Sí, de hecho que, de nuevo, este concepto como de la comunidad de la ortorexia termina siendo un poco artificial, se queda corto, porque lo cierto es que la comunidad de la ortorexia estaba básicamente empotrada dentro de la comunidad de trastornos de alimentación, es decir, había gente que se identificaba con este diagnóstico y que tenía conversaciones que eran más específicos a la ortorexia, pero muchos de estos mensajes como que trascienden el caso de la ortorexia y aplican a otros trastornos. De nuevo, algunas de las personas se identificaban con múltiples trastornos de alimentación y usaban, por ejemplo, hashtags de ortorexia, pero también de anorexia o también de bulimia, indexando también esa conversación con otros espacios, digamos, con otros diagnósticos más específicos. Y también, sí, efectivamente habían personas que también hablaban sobre trastornos de ansiedad, personas que hablaban sobre trastornos depresivos y personas que incluso usaban también esos hashtags al lado de los hashtags y al final de cuentas terminaban siendo como cuentas enfocadas en salud mental más en general, o sea, hablaban de sus trastornos, pero también de otros diagnósticos psiquiátricos también, síndrome postraumático, y bastantes otros diagnósticos, pero esos eran como casos más específicos, ¿verdad? Ok, perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta también que dice que en Instagram existen cuentas, digamos, específicas de farmacéuticas, médicos o individuos como vos comentabas, perdón, donde comparten información muy específica acerca de las diferentes enfermedades. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden afectar estas páginas tan especializadas en un solo tema al proceso de autodiagnóstico? Sí, es una buena pregunta. Como comenté, habían personas expertas, habían nutricionistas y algunas pocas psicólogas que estaban participando en esta conversación, efectivamente compartiendo información. Pero por otro lado, yo creo que desde la perspectiva de ellas están tratando de generar conocimiento con el cual las personas pueden entenderse mejor. De nuevo, si haces la lectura de la perspectiva, por ejemplo, de la persona que comentaba esta especie como de epifanía cuando de repente tuvo una explicación que a ella le parecía convincente de qué era lo que le estaba sucediendo, era un diagnóstico que a ella le sirvió para reentender sus experiencias. Entonces, pues sí, la gente termina interactuando con esta información y pueden usarlo para ayudar, para buscar ayuda experta, pero también hay gente que opta por mantenerlo solamente dentro de la plataforma. O también hay gente que no tiene los recursos para acceder al apoyo experto y queda en lo que se encuentran en las redes sociales. Y en ese sentido, pues vemos un gran potencial de que gente que no tiene recursos puede acceder a conocimiento de parte de personas profesionales que están interviniendo en este espacio, pero viene de la mano del gran riesgo de que el contenido no está siendo realmente moderado por nadie y pueden estar recomendando cosas que pueden no servir o que pueden incluso hacer daño. Entonces, siempre viene esa tensión de la capacidad de ayudar versus la capacidad de hacer daño. Perfecto, muchísimas gracias, Amy. Con esto entonces estaríamos concluyendo. Queremos agradecerles a todos y a todas que pudieron participar el día de hoy y todos los que nos acompañaron, así como reiterar un gran agradecimiento a la doctora Amy por habernos prestado un poquito de su tiempo y su atención y bueno, presentarnos sus hallazgos que definitivamente son muy importantes. Les agradecemos de nuevo a todos por habernos acompañado y les invitamos también a utilizar el link que fue compartido a través del chat de Zoom para que nos ayuden con una evaluación de la actividad de hoy. También queremos agradecer finalmente también al Centro de Investigación en Comunicación y a la Coordinación de Horas Conferencia de nuevo por su apoyo y les deseamos a todos y a todas un excelente día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.